Fue en 1932, más precisamente un 4 de mayo, cuando se encontró sin vida a Lili Lindström, de 32 años, en su apartamento y muerta en circunstancias extrañas en la ciudad de Estocolmo, en Suecia. A este caso se lo llamó el crimen del vampiro de Atlas. Muy buenas noches y bienvenidos a Dimensión 593, dándoles la bienvenida desde aquí, desde la cabina de Old Robot. Y con este tema empezamos. Bienvenidos a Dimensión 593. Que dice muy buenas noches, queridos amigos, que dice Dimensionados. Hola Cris, ¿cómo vas? ¿Qué dice Quique? Buenas noches, Dimensionados, ¿cómo están? Bienvenidos a Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Esperamos que se encuentren muy bien, esperamos que se encuentren todo positivo, donde sea que estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben si nos están escuchando en vivo o si es que nos están escuchando en retransmisión. Bienvenidos a este programa que va a estar bastante interesante. Lo que vamos a hablar hoy noche, aparte que justo estábamos conversando con Quique, que aquí en nuestra ciudad, en la ciudad de Quito, en Ecuador, estamos nos congelando un poco, porque está terrible el clima, y creo que nuestros amigos en Estados Unidos también están pasando un invierno no deseado, una era del hielo adelantada. Bueno, no solo nuestros amigos en Estados Unidos, también nuestros amigos en México y en están Europa pasando y hemos visto el tema desde la parte norte de México. Nuestros amigos de México que nos estén escuchando, que nos escriban y nos cuenten dónde están y qué tanto frío están haciendo, pero está feo. Está feo. Dark Wolves nos acompaña y nos dice buenas noches. ¿Cómo estás, Dark Wolves? Señor Dark Wolves, qué gusto tenerlo por acá. Entonces sí, efectivamente estábamos hace un rato con Chris hablando del frío que está haciendo, de qué tanto impacto tendrá esto en la naturaleza, si el frío va a mejorar un poco las cosas, si más bien las va a empeorar, pues no lo sabemos. Se quejaban del calentamiento global, tomen. Bueno, para pero que se refresquen un poco, ¿no? Ojo que esto es un efecto del calentamiento global, ¿no? Exacto. O sea, el otro día alguien le escuchaba que leía, mejor dicho, que había escrito: ¿de qué calentamiento global me hablan si hace tanto frío? No seamos así. Esto es un efecto justamente de lo que está pasando. Dark Wolves nos dice, y los latinos de Alaska y Canadá, ¿sí? La gente que está allá también creo que está viviendo bastante frío. Guadalupe ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Guadalupe? Nos dice que en Ciudad de México no se está sintiendo tanto frío. Creo que sí, creo que están, bueno, no en Ciudad de México, sino en general en el mundo estamos con esta ola de frío. Europa está terrible, qué bueno que en Ciudad de México está tranquilo. Aquí, por lo menos en Quito, que somos literalmente, estamos en el centro del planeta, tenemos un clima bastante templado todo el año. Creo que hemos estado entre días pseudo cálidos y estos 2 últimos días que han estado terriblemente fríos, no tanto como en otros lados, ¿no? Aquí creo que es aguantable. Sí, todavía andamos en camisetita dentro de casa, con cafecito. Pero hoy Quito amaneció londinense, sí, así se puede llamar, porque estaba una neblina encima de toda la ciudad impresionante. Y ayer, ayer en la noche salí, perdóname, te corté, ayer en la noche salí a las 10 de la noche, salí y estaba Quito, que no se veía enfrente, a medio metro, la palma de la mano, estaba terriblemente pesada la neblina, parecía Silent Hill esto. Bueno, también queremos darles la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando desde radio.allrobot.live, desde la que ya saben que es ahora nuestra casa madre, Radio All Robot. Muchas gracias por sintonizarnos. A quienes no nos han escuchado todavía por ahí, a quienes quieren saber dónde pueden encontrar todos nuestros episodios, oírnos en vivo, poder tener interacción con nosotros, pues bueno, pueden tranquilamente sintonizarnos en radio.allrobot.live si quieren escucharnos en vivo, y si quieren encontrar alguno de los episodios anteriores pueden ir a la sesión de podcast y ahí van a encontrar todo Dimensión. Aparte de Dimensión, hay música constantemente para todos los gustos.
otros programas y nuevos segmentos que cada vez se están abriendo en Radio All Robot. Así que les mandamos un saludo muy grande a nuestros amigos de All Robot Radio. Ahora sí, querido amigo, entremos en contexto, como dice por aquí una youtuber ecuatoriana. Sí, vamos a hablar de este caso interesante. Hablemos de este famoso caso que les cuento que con el Chris estábamos por ahí decidiendo de qué hacer hoy día el programa y nos lo encontramos de suerte y a los dos nos llamó mucho la atención, así que vamos a echarle caña, como decían los abuelos. Comience. Caña. Sí, vamos a hablar de este caso interesante que justo como dijo Quique, es un caso bastante interesante. Y bueno, ya leemos a Dark Wolves por ahí que nos mandó un mensaje, pero vamos a centrarnos en los vampiros, creo que es un tema que a todo el mundo le apasiona, creo que a todo el mundo le gusta por lo menos escuchar de vampiros, hablar de vampiros, esta hollywoodización, si lo podríamos llamar así, de los vampiros y demás, pero en este caso, que fue un caso, como les comentábamos en la intro, en 1932, en Suecia, en la ciudad de Estocolmo, en el barrio de Atlas, se encuentra, la policía encuentra una escena bastante llamativa. El 4 de mayo de 1932 se encuentra a esta chica que se llamaba Lili Lindström, de 32 años, la cual ejercía la prostitución. Ella era prostituta, pero la encuentran muerta en su departamento. ¿Y qué es lo curioso de este caso? Que cuando la encuentran, se encuentran simplemente con un cadáver sobre la cama, boca abajo, que era de Lili. Era golpeada en la cabeza múltiples veces por un objeto contundente, así que la muerte prácticamente se da por un traumatismo cráneoencefálico en la parte posterior de la cabeza de ella. Pero lo interesante es que cuando hacen las investigaciones del cuerpo y los forenses, no encuentran ni una sola gota de sangre en el cuerpo de esta chica. Se hacen las investigaciones y no se encuentra nada raro, nada del otro mundo, simplemente se le encuentra drenada de sangre. No entienden qué pasó, y bueno, ya vamos a conversar un poquito más adelante de todo lo que pasó, de todas las investigaciones y todo lo demás. A este crimen se lo atribuye, como decía Chris hace un momento, a un vampiro. De repente las leyendas, las historias, los cuentos y demás empiezan a atribuirle esto que había sucedido a un vampiro. Sabemos y estamos conscientes de que la idea de un vampiro, como nos lo han vendido, como decía Chris, hollywoodensemente, esa palabra existe, hollywoodensemente. Sí, bueno, ¿no? De un muerto que pueda caminar y levantarse de su tumba, como que no. Pero la idea de un vampiro como un ser que consume sangre humana, hemos sabido que a través de la historia han habido muchos. Así es que los detectives que descubrieron el cuerpo sospecharon que el asesino había bebido la sangre de Lili Lindström después de matarla. A pesar de la violenta escena del crimen, apenas se encontró sangre. Por eso se pensaba que el criminal se la había bebido o se la había llevado en algún recipiente. Todas estas suposiciones llevaron a que rápidamente los medios de comunicación pusieran al asesino el nombre de Vampiro Atlas. Otras de las cosas que se hacía sospechar que la sangre había sido consumida fue el cucharón con sangre, y hubo también una muy buena dosis de morbo por parte de la prensa al ser un crimen tan poco usual. Hay que recordar que en Suecia no era normal este tipo de asesinatos, y la novedad hizo que se diera mucha más importancia. Cuando se confirmó que la sangre de la prostituta había sido totalmente drenada, la teoría del vampiro se hizo muchísimo más fuerte. Queremos saludar a nuestros seguidores. Smith Terrors nos saludas de Colombia. Smith, ¿cómo estás? Hola, Smith. The Dark Wolves hace un momento nos decía, no soy del team de los hombres lobo. No eres... No, sí, yo creo que debe ser, no.
Soy No. del team de los hombres lobo. Exactamente, él Porque no creo que sea vampiro con esa foto de perfil. Sí, y con ese nombre, ¿no? De Dark Wolves. Ajá. Y nos decía hace un momento, mi prima de República Dominicana me dijo que hace calor mayor parte del tiempo, en la noche se pone más normal. Bueno, si es República Dominicana, dígale a la prima que encantado la vida, nosotros vamos para allá a comprobar cómo está el clima. Uno de los países que quiero conocer. Bueno, saludos a todos. Sí, justo lo que nos estaba comentando Quique, este caso comienza bastante extraño, bastante raro, porque la policía comienza a hacer las investigaciones. Después de esto, lo que se sabe del crimen es poco. Recordemos que estamos en el año 1932. ¿Qué es lo que se encuentra en este crimen? Que habían rastros de saliva en el cuello de la víctima y en el cuerpo de la víctima. También se había encontrado un preservativo usado dentro de la víctima en la cavidad anal de la víctima, lo que supone que se estaban realizando relaciones sexuales anales. Y lo que decía la policía y la teoría de la policía es que el cliente con el que tuvo relaciones fue el que acabó con la vida de Lily. ¿Qué es lo que pasa en el contexto de este crimen? Que, insisto, estamos en 1932. No existían pruebas de ADN. Ahora creo que hubiera sido muy, muy fácil dar con el asesino con una prueba de ADN y listo. Pero en esta época no existían estas pruebas. El ADN se lo comenzó a utilizar como prueba oficial más o menos en 1986. Más o menos entre esta época en varias partes del mundo. Entonces ya nos podemos dar cuenta que pasó un buen tiempo para esto. Lo que pasa en este crimen es que a Lily se la conocía dentro del edificio donde ella vivía como Lily, la chica de las llamadas. ¿Y por qué se la conocía como Lily, la chica de las llamadas? Porque era la única en todo el edificio que contaba con un teléfono en esta época. Entonces ella recibía, prácticamente trabajaba desde casa, como habíamos comentado anteriormente. Ella trabajaba bueno, ella era prostituta, trabajaba en este segmento de trabajo, y a ella le llamaban sus clientes, concordaban una cita y ella lo recibía en casa. Prácticamente eso es lo que hacía Lily. Pero días antes ella había contactado con una amiga que se llamaba Minnie Johnson, la cual interrogó la policía a esta amiga porque fue la última persona que la vio prácticamente con vida. Dentro de este edificio, Minnie Johnson también era prostituta, y Lily lo último que le dijo ese día fue que por favor le preste condones porque ella se había quedado sin condones. Entonces Minnie le presta los condones y no sabe qué más pasa con ellas. Supuestamente, según las investigaciones que se han dado, ellas tenían que ir a una fiesta esa misma noche. Pero Lily contesta la llamada de este cliente y ella dice, bueno, ok, perfecto, ven, no hay ningún problema, concordamos una cita. Y después le dice a Minnie, nos vemos después en la fiesta. Minnie le presta los condones y desaparece de la escena. Después de horas, Minnie estaba preocupada por Lily, baja, golpea la puerta. Al ver que no contestan, ella piensa que Lily había terminado con el cliente, que había salido a la fiesta y que tal vez iban a encontrar. No hubo nada de esto, no la encontró después de una fiesta. 2 días después de saber sin ella, esta amiga es la que contacta con la policía para decirles que su amiga Lily estaba desaparecida y que por favor se busque rastro de ella. ¿Cuáles son los, cómo podemos decir, qué es lo que se logró investigar acerca de este crimen? No es un secreto y es muy conocido que las prostitutas, las mujeres que ejercen este trabajo, siempre han sido el objetivo de depredadores sexuales o incluso asesinos en serie. Y eso lo podemos recordar y lo voy a tratar de dejar por aquí en una de las pestañas, en el caso que habíamos hablado hace unos meses atrás de Jack el Destripador. Si ustedes recuerdan, perdón, cuando hablábamos de Jack decíamos que él como preferencia tenía esto, ¿no? De buscar prostitutas para hacerlas sus víctimas. Y eso es algo que la policía de Estocolmo no descartó.
Lo primero que hicieron fue interrogar a todos los clientes habituales de Lily. Revisando las llamadas telefónicas, hicieron una lista de 9 sospechosos a los cuales interrogaron. No hubo ninguna detención y los nombres de los sospechosos nunca se hicieron públicos. Aunque se siguió investigando por un tiempo, el caso del vampiro Atlas no iba a ningún sitio. No había más sospechosos ni evidencias de lo que ya les comentó Cristian o de lo que en este momento les estoy comentando. Es decir, habían ya recolectado el preservativo, el famoso cucharón, el cuerpo de Lily, como lo dijo Chris, al estar tanto tiempo sobre la cama ya había empezado a descomponerse. Entonces realmente ya lo que había logrado conseguir la policía hasta ese momento era lo que ellos podían encontrar. Aunque, como les dije hace un momento, aunque la policía siguió investigando, no sabía y no se podía determinar quién había sido, ni se tenía una evidencia clara de quién había sido la persona que había asesinado a Lily. Hoy en día, todas las pruebas que se consiguieron se pueden ver en el Museo Sueco de la Policía. En el Museo de la Policía de Suecia tienen justamente exhibidas las pruebas puntuales de este caso. Esto incluye las muestras de pelo, saliva y el preservativo encontrado en la cama. Efectivamente, sí. También recordemos que como estaba comentando aquí, que todas estas pruebas que se lograron recolectar en la escena del crimen, todos estos indicios del crimen y que se pueden avistar, no servían de mucho, porque recordemos que al hablar de 1932, que ya sabemos que el mundo estaba justo saliendo de la Primera Guerra Mundial, no había la tecnología aún suficiente para investigar a profundidad como lo hacemos ahora. La técnica de investigación de todo lo que es criminalística no estaba fundamentada al 100%. Sí, habían países que tenían tecnología un poco más avanzada, entre esos Inglaterra, por ejemplo, que era uno de los países que siempre fue destacado por esto, por el tema de investigación criminalística, pero Suecia no era tanto. Recordemos que Suecia en 1932, al no haber participado tampoco de la Segunda Guerra Mundial, la economía sueca era básicamente agrícola, era una economía súper agrícola, era un país bastante normal en ese sentido, bastante pequeño. Y tampoco era un país que, yo creo que hasta ahora, Suecia no es un país que se avisore como un país peligroso, ni un país donde pasen cosas muy extrañas. De hecho, este es uno de los casos que aterró prácticamente a Suecia, porque en Suecia no ocurrían estas cosas, no habían asesinos en serie, no existían este tipo de cosas así. Entonces, lamentablemente, por eso en estos casos no, la policía sueca y en general la criminalística sueca no estaba preparado para investigar a fondo uno de estos casos. Sin embargo, se dieron perfiles, ¿no, Kike? Se dieron perfiles de varios supuestos asesinos, pero no se llegó a mucho. Ahí cuéntanos, Kike, un poquito de eso. Claro, se hicieron algunos perfiles y hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? Que como decías hace un momento, Suecia en ese momento era agrícola, era una ciudad, era un país pequeño, en plena guerra mundial, el desempleo era bastante fuerte y esto hacía que hubiera mucho movimiento migratorio. Entonces se llegó a pensar, o quizás el primer indicio de perfil era pensar que uno de los asesinos fue uno de esos tantos viajeros o viajantes, como querramos decirles, que pasaron en esos momentos por ahí. Una de las cosas que más llamó la atención de los detectives fue el preservativo, el cual se había encontrado en la cama. Se pudo comprobar que la relación sexual, como tú dijiste hace un momento, había sido anal, y por eso se había aprovechado para golpear a Lily en la cabeza por detrás. Se habló mucho de si podía haber sido un asesinato sexual, donde el criminal se había vuelto loco en un clímax de la relación. De todos modos, si había sido un crimen sexual, ¿por qué drenar la sangre para bebérsela o llevársela?
podría haber sido algún tipo de rito satánico o de brujería o algo por el estilo. Otra cosa curiosa que vieron es que el apartamento estaba impoluto. Parece ser que el vampiro Atlas limpió muy bien todo después de matar a Lily. Incluso dobló la ropa con cuidado y la dejó en una silla. Había destrozado la cabeza de la prostituta a golpes, pero luego había dejado la prueba de que era muy limpio y ordenado. Aquí a mí me queda una duda. Si la mata a golpes y le rompe la cabeza y él luego limpia, en ese momento no pudo haber limpiado la cantidad de sangre. Obvio, yo no he asesinado a nadie, entonces no sé cuánta sangre puede salir de una persona que falleció. Pero si el tipo se da el trabajo de limpiar a una persona, o sea, al limpiar el departamento, no pudo haber botado, llevado, no sé, en ese momento la sangre. Yo también concuerdo contigo ahí, porque sí, es lo que dicen las pruebas, lo que se supone que se dan es que el departamento estaba completamente limpio, no había rastros de sangre casi en ningún lado, había pocas manchas de sangre en el colchón y así, pero manchas no sedimentadas, sino manchas de estas que, como cuando uno Salpicó. se corta un dedo y pasa sobre alguna tela y se queda así. Vamos a hablar a Cristian, nos dice todavía, jaja. Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Aquí están. Es verdad que es bastante extraño el caso. Yo, en este sentido, justo lo que tú mencionas, es extraño el ver que una persona que fue golpeada repetidas veces en la cabeza, sobre todo en la parte trasera de la cabeza sangra muchísimo, muchísimo. O sea, no sé si alguna vez se han cortado un labio, que hay muchísima, y botan muchísima sangre, es porque hay muchas terminaciones nerviosas en los labios. Y la cabeza tiende a sangrar mucho. Pero lo extraño de esto es justo lo que tú dices. ¿Cómo hizo, si es que la golpeó tan fuertemente y le destrozó la cabeza? Porque eso es lo que cuenta el reporte policial, que se destrozó la cabeza en la parte de atrás. ¿Por qué no había sangre? Yo también pensé justo cuando estábamos investigando esto, yo también pensaba en eso y decía, ¿por qué? Tal vez lo que se hizo es golpearla en la cabeza, dejarla inconsciente o matarla de un golpe contundente, extraer la sangre y después tal vez por alguna forma de cubrir huellas o cubrir algo, golpeó la cabeza de Lily hasta destrozarle la cabeza. Esa podría ser mi hipótesis de lo que pasó. Es decir, tú creerías que la mató, la desangró y luego le rompió la cabeza. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo extraño también? Que cuando la policía hizo la autopsia del cuerpo, no se encontró rastros en ningún lado de ninguna perforación para sacar la sangre. Y eso es lo raro. Porque si es que va a drenar a alguien, tienes que sacarle. Tienes que hacer de alguna forma, alguna incisión claro, en algún lado, en alguna vena, en algo. Pero sin embargo, no se encontró ninguna incisión en ningún lado. Quién sabe si la incisión se la hizo en la parte posterior de la cabeza, drenó la sangre y luego la golpeó, y por la destrucción del cráneo no se pudo encontrar la incisión. Es la única explicación lógica que yo le encuentro a esto, porque en verdad que no se tiene mucha información de lo que pasó, ¿no? Bueno, en ese caso, otra de las teorías que cogieron mucha más fuerza era que el asesino era un policía. El motivo para esta teoría es que solo alguien experto podía dejar un escenario tan limpio de pruebas. Exacto. Apenas había evidencias que investigar, por lo que el asesino sabía cómo limpiar todos los rastros. Hoy en día hubiera sido muy diferente. Recordemos que se encontró saliva, el preservativo, la cuchara, y como decía el Chris, hoy con pruebas de ADN hubieran podido determinar quién era la persona, quizás de una forma muy rápida. Pero en esos momentos los crímenes se descubrían mediante confesiones. Así que tenían que atarse a ese tipo de cosas. Y la idea del vampiro cada vez tomaba más fuerza.
Exacto, sí, de hecho justo por eso es que se comenzó a hablar del vampiro de Atlas y tuvo mucha repercusión esto por esta misma razón, porque no tardaron en aparecer estos rumores de que fue un vampiro auténtico, que de verdad era este ser que pudo haber matado a Lily. Y, y si es que fue un caso de un vampirismo real, vamos a ponernos en ese contexto. ¿Por qué el vampiro no atacó de nuevo? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no hubo otros ataques de este vampiro y fue un caso totalmente aislado y demás? También lo que comenzó a darse esto es por justo lo que tú dices, el departamento no tenía ninguna mancha de nada en ningún otro lado, o sea, no habían forcejeos, no habían cosas rotas ni nada. Los vecinos no escucharon nada. Fue todo muy, muy tranquilo y muy callado y muy extraño como pasó. También recordemos que esta capacidad del asesino de desaparecer sin dejar ningún rastro, de desvanecerse por completo, no saber quién es, y como te dije, la falta de sangre de Lily, que simplemente la sangre se desvaneció porque no se encontró nada, ¿no? Bueno, también hay una pregunta que queda flotando en el aire. Si él era un asesino o un asesino en serie o un vampiro, ¿por qué nunca más hubo un crimen similar a estos? Exactamente. Ahora, en esa pregunta puntual que queda en el aire, yo tengo mis dudas. Posiblemente sí hubo otros crímenes, pero al ser prostitutas, al ser mujeres de la calle, en todas estas épocas, lamentablemente, y hay que ser muy francos al decir esto, en esos momentos históricos, esas eran lo que se consideraba gente de segunda importancia, vagabundos, prostitutas y demás. Entonces, posiblemente hubo otros crímenes como estos a los cuales la policía no le dio importancia. Gente que desaparecía sin hogar, sin familia, y nunca se supo que ellos terminaron así. Exactamente. Justo, mira, Cristian nos está preguntando, Cristian nos dice, ¿hay casos de vampirismo o vampiros en Latinoamérica o historias? Esto es lo que nos pregunta Cristian. Cristian, de hecho, justo con Kike estábamos conversando de esto porque estamos en una indecisión que tal vez ustedes nos pueden ayudar aquí a decir si es que lo hacemos o no. Con Kike estábamos conversando y le dije, mira, Kike, ¿por qué no dedicamos el siguiente mes de marzo a hablar justo de esto de vampiros, vampirismo, licántropos, hombres lobo y demás, que sabemos que es un tema que les gusta y que es bastante interesante porque hay cosas muy, muy interesantes en todo esto. Y de hecho, justo lo que nos preguntas, Cristian, en Latinoamérica, hay casos que se han hablado de vampiros. Recordemos que incluso uno de los vampiros que puedes hablar, obviamente, es este famosísimo caso del chupacabras, que era un animal o un bicho que simplemente se tomaba la sangre de las víctimas y básicamente hacía lo mismo. Y hay uno en México, ¿no? En México hay uno que se llama, que aquí no sé si es que aquí tenemos algún mexicano en la Guadalupe, es más, justo nos dice que si el ataque fue en otra parte, y sí, eso es una de las cosas que teorizamos. Exacto, Guadalupe es mexicana, ella debe saber del caso este. Sí, Guadalupe, si es que tú, no sé si has escuchado, hay un caso bastante conocido en México que se llama La Mujer Vampiro de Chapultepec, que tal vez lo podemos tomar en algún caso, y respondiendo a Cristian esto, tal vez podemos hacer una investigación sobre este caso, porque es un caso, justo lo que nos comentaba aquí que antes, que esta mujer, así dándoles un previous, era una mujer que mataba supuestamente a niños indigentes, a niños de la calle, a niños que no tenían hogar ni nada, o no tenían padres, y son los típicos niños que piden limosna o que hacen limpieza de zapatos y esto, y supuestamente a estos niños esta vampira es la que mataba. Esto es uno de los casos que se pueden ver de vampirismo en Latinoamérica. Obviamente, nosotros no estamos diciendo aquí si que existen los vampiros o no existen los vampiros, sino que es algo que está en el folclore mundial y se los puede tomar. Por eso este caso se lo llamó así, el caso del vampiro de Atlas, por esta falta de sangre. O sea, nadie ha visto un murciélago ni un hombre con capa salir de ningún lado. Simplemente la falta de sangre de la víctima
hizo que este caso se lo llame así, el vampiro, porque como nos mencionaba aquí, que lo que se encontró al lado de la cama fue estos cucharones para salsa, estos salseros, que estaba cubierto de sangre. Entonces lo que la policía especuló es que el asesino drenó la sangre ahí y se la tomó de ahí. Sin embargo, la víctima, como una mujer adulta, 32 años, nosotros en el cuerpo tenemos bastantes litros de sangre, así que tomarse tanta sangre me parece inverosímil, la verdad. Me parece que no hubiera alcanzado. Ahora no sé si es que la embotelló y se la llevó, que tal vez sería una de las opciones, ¿no? Que también se barajaron. Que Disculpe, no por favor, necesito unas 4 pintas de sangre para llevar. Me la sella bien para que no se riegue en el camino. Sí, es bastante extraño, ¿no? Es muy, muy extraño este hecho del vampirismo. Sin embargo, es un tema que es bastante apasionante, bastante divertido contarlo y bastante interesante, sobre todo porque creo que todo el mundo más o menos hemos escuchado hablar de vampiros, de hombres lobo, hemos visto millones de películas de vampiros y hombres lobo, y incluso de estas películas hollywoodenses de la guerra entre los vampiros y los licántropos y hombres lobo y demás, que es bastante interesante. Entonces, no sé si es que les gustaría que nosotros hablemos todo este mes que viene de estos temas. Nos pueden dejar en los comentarios, nos pueden escribir a redes sociales. Ya saben que nos pueden encontrar en @dimensión593 en todas las redes sociales, y pueden ver nuestros lives, tanto si es que quieren escucharnos en radio, estamos aquí en Old Robot Radio, o también nos pueden ver en Facebook, en Instagram, en Twitch, en donde más, en YouTube, en todos lados nos pueden ver. Entonces, sí, efectivamente, como suele decir Chris, estamos en todos lados, somos como un virus, pero somos su virus favorito. Sí, entonces este caso es uno de esos casos que intrigan mucho porque dejan muy pocas cosas que se pueden saber de este caso. También obviamente por el avance tecnológico y criminalístico de esa época no se pudo investigar muy a fondo. Una de estas teorías que más concuerdan, y creo que yo también podría concordar, es esto que tal vez el asesino fue un policía o alguien que sabía muy muy bien lo que estaba haciendo, porque no hay rastros de nada en el departamento. Incluso, como nos dijo Quique, la ropa de Lily estaba doblada en una silla, perfectamente doblada, que no se sabe hasta ahora si es que ella la dobló antes de recibir a su cliente, o el mismo asesino dobló la ropa de Lily y la dejó. Entonces estamos hablando de un asesino tal vez con un TOC, ¿no? Eso te iba a decir, esto de que limpie y deje todo doblado y demás, me suena a un trastorno obsesivo compulsivo, que también pudo haber sido el que generó la muerte de ella. ¿Quién sabe? Posiblemente, como dicen, el éxtasis de las relaciones, o en algún momento ella hizo algo que lo molestó sobremanera a una persona con este tipo de trastornos, y efectivamente eso fue lo que causó el asesinato. Exacto. Porque para que limpie y que doble, no creo que ella haya doblado tan delicadamente su ropa para colocarla en una silla y luego tener las relaciones. Sí. Es bastante me suena extraño. que me parece que eso tiene mucho más que ver con el asesino que con ella. Es que en sí, si es que tú ves de todo el caso, es extraño, es muy muy extraño todo lo que pasó, desde la muerte de Lily hasta cómo se fueron dando. Justo Guadalupe nos preguntaba, y si el ataque fue en otra parte. El problema es que tenemos todo esto que mencionamos, ¿no? Que sabíamos que ella se citó con un cliente, ella estaba esperando un cliente, ella pidió los condones a Minnie, que era su compañera, para atender a este cliente porque ella se había acabado los condones, y simplemente desapareció justo en ese momento. No hay rastro de nadie más supo nada después de esto, ningún vecino escuchó ni oyó. Recordemos que estamos hablando de una persona que vive en un departamento, en un edificio comunal, y no estamos hablando de los típicos edificios de ahora ultra tecnológicos con paredes insonorizadas. Estamos hablando de un edificio de los 1930, de principios de siglo, de estos edificios que gritaba la señora del quinto piso y tú le escuchabas hasta el primero. Y nadie escuchó nada fuera de lo normal, ni nada fuera de lo ordinario. Sí, de hecho, nadie reportó nada.
tal vez no hubieran encontrado el cuerpo hasta muchísimo después. Fue porque Minnie reportó a los 2-3 días que no había sabido de su amiga, y la policía recién intervino al tercer día para buscar el cuerpo, ¿no? Bueno, claro, y por eso es que encuentran además del cuerpo ya en estado de putrefacción, ¿no? Exacto. O sea, es un caso bastante interesante y bastante intrigante desde el punto en que lo mires, porque no, a mí lo que más me intriga es de eso. ¿Por qué no hubo un punto de incisión para sacar la sangre, para drenar la sangre? No se encontró nada en el cuerpo. O quién sabe, no se hizo una autopsia a fondo. Yo más No iría sé. por ahí. Si lo hizo con una aguja, si lo hizo, no sé, me imagino que posiblemente también pudo haberlo hecho a través de algún aparato que en ese momento no detectaron de lo que se trataba. Sí, pero eso es lo que me intriga. ¿Sí? Es como que si es que alguien llega con un aparato. Estamos hablando de 1932. O sea, el aparato más pequeño tenía el tamaño de una costurera. O sea, no Sí, me sí, veo. sí, en eso tienes razón. No me veo Permiso, entrando tengo que sacarle la sangre a alguien. así, Sí, hola, no, ¿cómo estás? alguien debió haberlo visto. Me vine a acostar contigo y traigo este aparato aquí. Voy a dejarlo en la sala un momento, por favor. O sea, es muy extraño lo que pasa, la verdad, porque recordemos, estamos hablando de que parece chiste, pero es del momento, es en el momento que estamos. Era una prostituta con su cliente. Lily estaba atendiendo a un cliente. ¿Cómo fue? Yo insisto, yo me iría por la teoría que si no encontraron ningún hueco o ninguna incisión, tal vez golpeó en la cabeza la persona a Lily, la desmayó o la mató del golpe. No necesariamente tienes que romper el cráneo para eso. Tal vez le hizo una incisión pequeña en la cabeza, en el cuello, donde pudo drenar la sangre en algún balde o algo, y después rompió la cabeza. No sé, eso es lo que se me ocurre a mí. No sé si concuerdes conmigo en ese punto o no. Sí, ¿sabes? A mí se me vienen escenas de algunas películas clásicas del terror, y recuerdo que hay una escena de uno de los Dráculas de 1930, 1940, donde toma a sus víctimas. Lo tengo clarísimo, no sé si alguien recuerda esta escena, me puede decir. La cuelga de cabeza y les corta la vena, la yugular, y saca toda la sangre en cubetas. Y hay gráficos, hay dibujos de este tipo de acciones, con la que también ya le hicimos un programa, la famosa Elizabeth Bathory, que ella colgaba a sus víctimas y las desangraba de cabeza para poder bañarse en esa sangre. Entonces, concuerdo contigo, se me viene la idea de que él pudo haber hecho algo similar, desangrar a Lily, retirar la sangre para que no se vea la incisión, tal como él limpió todo de huellas, rompió la cabeza y la acostó. Entonces, volvemos a caer en una de las teorías más conocidas, ¿no? Es una persona que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sí, porque de todas maneras, o sea, si es que quieres, por ejemplo, si yo quisiera atacar lo que tú estás diciendo, la única razón sería la posición del cuerpo. Ella estaba boca abajo en la cama, o sea, ella estaba literalmente golpeada. Pero la cuelgas, la descuelgas y la acuestas. Exacto, a eso es a lo que me voy. O sea, una persona que sabe lo que está haciendo sabe cómo dejar un cuerpo, porque si es que tú matas a una persona, la cuelgas, la drenas de sangre, por lógica la acostarías como durmiendo, por lógica, pero se encontró a Lily boca abajo con la cabeza, y no en una posición muy extraña, boca abajo simplemente. No saben lo que pasó. La verdad es que es un caso muy, muy distinto. Ahora obviamente se han intentado hacer investigaciones sobre este caso hoy en día, porque para todo esto el caso en 1957 prescribió, se cerró el caso en el 57, no se volvió a abrir de ahí. Ahora sí, aficionados, personas que han intentado investigar un poco sobre este caso. Esto. Exacto, han intentado hacer investigaciones, pero no han encontrado mucho más información sobre el caso. Lo único que se pudo en el 2018, me parece que se hizo una investigación de una chica
que se dio cuenta que vivía en el departamento de esta chica, que luego no era el departamento, pero vivía en el mismo edificio, en el mismo departamento, pero en la torre de al lado, o sea, exactamente en el mismo. Pero era lo que decía es que, porque se puso a investigar y todas estas cosas, y supuestamente encontraron como una puerta secreta en el departamento de Lily, que conectaba con otro departamento. Entonces surgió una nueva teoría de que tal vez el asesino pudo haber escapado por ahí sin hacer ruido y sin hacer ningún destrozo ni nada por el estilo. No hay mucha información, igual las pruebas. Pero hubiera tenido que conocer esa puerta y conocer los departamentos y conocer el resto. Exactamente, entonces es bastante extraño porque sin embargo, si te pones a pensar también los estudios de ADN que se quisieron hacer ahora, ya tal vez no sirven porque tal vez la sangre ya simplemente está completamente descompuesta, los rastros de saliva después de tantos años han perdido todo rastro tal vez de ADN, está muerto el material genético ahí, entonces no sé, es bastante extraño, ¿no? Bueno, si no, fue un vampiro, tenía hambre, aparte de comer, hizo como todo buen invitado, se cogió para llevar. Si hubiera sido una vampira ecuatoriana, tía o abuelita, hubiera llevado la cartera, un tarrito, una servilleta, un tupper. Cuando acaba de comer te dice, por favor, para mis guaguas que están en la casa. Para el perro. Al perro, te regale los huesos para el perrito y se llevaban. Pero en este caso, vamos a dejarlo ahí. Coméntenos si las tías y las abuelitas en sus países hacen exactamente lo mismo que en Ecuador, llevar ahí siempre sus tarritos para recolectar la comida y llevarle al perrito, a los guaguas, a los sobrinos, a los nietos o a quien sea. Y si son de Argentina, lo que Kike acaba de decir de coger para llevar, por favor, entiendan que empacar para llevar. Así que... Y sabe, también posiblemente ese era el punto del asesinato. El punto de la visita del esa era la P. Estamos ahí. Bueno, mis estimados dimensionados, muchas gracias, querido Cristian. Esto creo que, como decíamos, no hay más. Hasta ahí llegó la investigación. Es uno de esos tantos asesinatos y casos que quedan en la historia sin poderse resolver, pero bastante tétrico y sobre todo la forma en la que fue causado. Exactamente, sí, es bastante raro, bastante extraño lo que pasó en este caso. Sin embargo, es un caso divertido, es un caso creo que tal vez no divertido para Lily, pero para la investigación sí lo fue. Es un caso que te deja con muchas dudas, más que cualquier respuestas y demás. Y bueno, como ya saben, como siempre les decimos, no les estamos aquí diciendo si creen en los vampiros o no creen, simplemente es la información que tenemos, cómo se matizó este caso. No le estamos diciendo si crean o no en los vampiros, pero tener ajo, agua bendita y un crucifijo en la casa no hace daño. De la cama. Por si acaso. ¿Quién sabe? En esta época que después del 2020 todo se revela. Sí. Y como es, estamos en Mercurio retrógrado todavía, entonces no, la cosa es medio complicada. Sí, la verdad es que en los tiempos que corren, yo también concuerdo con Kike, tengan todo lo que puedan debajo de la cama, balas de plata, lo que puedan tener, tengan todo ahí. Si pueden contactar con Constantine o algún parecido, intenten que duerma con ustedes. Entonces, sálvensela bien este 2020 que se nos viene terrible. Bueno, en este 2021 que ya se nos viene terrible, y este 2020 que pasó, ¿no? Nos dice, alaja el caso. Sí, estuvo bastante interesante. Bueno, querido amigo, muchas gracias. Esto ha sido todo por la noche de hoy. Les enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos estuvieron oyendo desde All Robot Radio. Un abrazo, muchas gracias por sintonizarnos. Quédense con All Robot, hay muy buena música para la noche de hoy. Sigan las redes sociales, búsquenlos, búsquennos aquí. Recuerden que en el momento que ustedes ingresan a la aplicación de All Robot, también tienen un menú donde pueden enviarnos sus fotos, sus mensajes, hasta videos, si quieren que nosotros los pasemos aquí en nuestros programas. Así que los invitamos a participar desde esta nueva aplicación, desde esta nueva plataforma. Y desde Dimensión 593 les enviamos un fuerte abrazo y la mejor de las energías.
Exactamente, y ya saben que también si es que nos quieren ver y escuchar a la vez, tienen todas las plataformas que les mencionamos antes. YouTube, tienen Twitch, tienen Facebook, tienen en todos lados para vernos. Por favor, si es que les gustó este contenido, ya saben lo que siempre les decimos, dale like, comparte y activa la campanita si nos estás viendo en YouTube y en otros lados para que sepas cuando estamos en live y cuando subimos contenido. Nos puedes igual seguir aquí abajo, como dice, @dimensión593 en Instagram y en todas las otras plataformas que te comentamos para que veas nuestro contenido extra, porque siempre en Instagram estamos dejando más información extra de todo lo que hablamos aquí, fotos y todo lo que tal vez no puedes ver si es que nos estás solo escuchando. Por el resto, ya saben, muchísimas gracias por haber estado aquí que por este caso interesante que vimos, vendremos con más casos, como les dijimos, déjanos aquí abajo en los comentarios si es que tienes alguna sugerencia de algún caso que quisieras escuchar, o si quieren que este marzo sea marzo de vampiros, marzo vampírico, marzo de Oye, hombres ese lobo, me gustó. Marzo vampírico, ese me gustó. Yo creo que nos podemos dedicar, podemos tomar este como la puerta para hablar de un mes vampírico. Me gusta la idea. Exacto, un mes vampírico, hombres lobo, quién sabe, porque son temas bastante interesantes. Por el resto, ya saben, muchísimas gracias por estar aquí. Ah, mira, Cristian Jacobin nos dice como la semana del tiburón, exactamente así como el de Shark Week, así mismo, el mes del vampiro. Así mismo. Y bueno, como ya saben, Dimensionados, muchísimas gracias por haber estado aquí, por habernos escuchado una vez más, por haber compartido con nosotros. Ya saben que siempre estamos, por lo menos una vez a la semana, en live, como hoy día. Así que si quieres conectarte a nuestros live, ya sabes qué plataforma seguir. Y por lo tanto, creo que con esto hemos terminado este caso que estuvo bastante interesante. Muchas gracias por haber estado aquí y muchas gracias por haber estado en Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Así es, por favor, recuerden el día de mañana, para quienes nos están oyendo en All Robot Radio, tienen a partir de las 7 de la noche, ¿Qué fue Daniel? Un programa de emprendimiento con consejos, entrevistas a emprendedores, así que a todas aquellas personas que quieran emprender, que estén buscando cómo comenzar, recuerden, sintonicen All Robot Radio, ¿Qué fue Daniel? Los días sábados, y con eso podrán tener por lo menos algunas ideas. De nuestra parte, salgan, miren al cielo, no se congelen, busquen luces extrañas, cuéntenos cómo están en sus países, tómenles fotos a las cosas raras, envíennosla. Pónganse seguro en sus puertas, hagan las paces con el monstruo que vive debajo de su cama, que él, igual a ustedes, está que no entiende WandaVision en este punto de la vida. Y que se congela un poco más de frío que ustedes, así que por favor, pónganle una manta debajo de la cama. Pásenle una manta, compartan con él las teorías de si va a aparecer o no Mephisto, es decir, hagan las paces con ese monstruo que vive ahí. Y ustedes descansen en paz. Dimensionados, como siempre, fue un gusto verlos. Que pasen muy bien. Pasen muy bien, cuídense. Y bueno, ahí Guadalupe nos está diciendo que sí, que mes de el marzo que sea mes de vampiros, y que por favor mencionemos el caso que mencionamos nosotros de México. Vamos a investigarlo, vamos a hacerlo. Tal vez el próximo programa hablemos de eso, o quién sabe, ahí estamos cuadrando. Estén atentos a nuestras redes. Gracias por haber estado aquí. Esto fue Dimensión 593, donde los multiversos confluyen. Cuídense y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Esto fue Dimensión 593.